Bien, amados, damos inicio al estudio de la Parashá Yitro. En la Torá, en el capítulo 18 del libro de Shemón, el versículo 1, está escrito: y oyó Yitro, es decir, escuchó, percibió los sonidos sin necesariamente estar atento. Uno muchas veces escucha cosas que al final no son para uno, ¿cierto? En una conversación, están conversando en otra habitación y se alcanza a escuchar algo, pero dice esta parte en este capítulo: y oyó Yitro, escuchó. Yitro, el sacerdote de Madián y suegro de Mochi. Él oyó, escuchó todo lo que hizo Dios a Moche y a su pueblo Israel. Oyó Yitro que Hashem había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Bien, Yitro había escuchado acerca de los milagros que sucedieron en aquella época con el pueblo de Israel, entre ellos el milagro del mar muerto, perdón, del mar de los juncos, conocido también como el mar rojo, y había escuchado acerca de la guerra que había tenido que afrontar el pueblo de Israel contra Amalek. Entonces, tanto Yitro como Amalek habían oído, habían escuchado acerca del éxodo, de los milagros y las bendiciones de Hashem. Pero, ¿qué hicieron estas dos personas? Yitro reaccionó, tomó la decisión bajo el libre albedrío de unirse a la nación, al pueblo escogido de Dios, reconocer a Hashem, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, mientras que Amalek pasó a ser el símbolo de la traición y de la sevicia, desafiando al Creador. Entonces vemos que hay dos personajes interesantes en esta parashá, Yitro, que tomaron diferentes decisiones. Ambas personas tenían el libre albedrío para tomar esa decisión. Yitro, catalogado como uno de los más grandes paganos, idólatra y sacerdote de Midian, pero posteriormente fue reconocido como uno de los más grandes conversos. Él no era judío de nacimiento, hizo la conversión al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea que fue un verdadero ger sede, un converso auténtico. Y a través de la historia de Israel, ¿cuántas personas, hombres y mujeres, han habido que se han convertido finalmente al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Yitro fue un gentil cuyos consejos resultaron de enorme beneficio para todo el pueblo de Israel, como está escrito en el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 18, versículos 17 al 26. Mientras que Amalek fue un pueblo extraño. ¿Y por qué? Enseñan nuestros sabios que fue un pueblo extraño. Porque Amalek inició un ataque injustificado, o sea, no tenía ninguna razón para atacar al pueblo de Israel, como figura o está escrito en el libro, perdón, eso, Shemot capítulo 17, versículos 8 al 13.
En el libro de Éxodo Shemot, que estamos estudiando, capítulo 18, versículo 11, está escrito: ahora sé que es más grande Hachén que todos los dioses, porque precisamente en el mismo asunto en el que los egipcios habían conspirado contra ellos, Yitro dijo alborozado que la omnipotencia de Dios no solo quedaba comprobada por el castigo a los egipcios, sino que Dios les propinó lo que ellos habían querido hacer a los bebés judíos. Yitro, ya esto lo sabemos, había practicado la idolatría y la había practicado en todos los sentidos, en todas sus manifestaciones. Pero ahora estaba totalmente convencido de que Hachén es superior a todas esas otras deidades. Por eso Yitro tomó esa opción de corregir prácticamente su alma. ¿Por qué? Porque lo que él estaba haciendo iba en contra de todo lo que había en ese momento conocido Moshe Rabbeinu. ¿Por qué Yitro tomó esa decisión de corregir su alma? Porque su alma estaba en el otro lado, a disposición de todas las huestes malignas. Yitro tenía hasta ese momento dos importantes cargos en esas esferas. El primero era el sacerdocio que tenía de Madián. ¿Y quiénes eran los madianitas? Eran los que adoraban al dios Baal, Baal Peor, y eran idólatras. Y el otro puesto que tenía Yitro era de suma importancia para el pueblo de Israel. Él era de Egipto, perdón, él era consejero de Faraón. Pero Yitro experimentó una gran transformación desde ser consejero de Faraón e idólatra hasta encontrarse con la luz de Sinaí. Perdón, enseñan nuestros sabios. Unos dicen que Yitro apareció, por decirlo así, en la Torá antes de la entrega de los 10 mandamientos. Otros dicen que Yitro apareció después de la entrega de la Torá, ¿sí? Entonces, son dos opciones que debemos de tener en cuenta, pero sin que eso afecte finalmente lo que decidió hacer Yitro con su vida. ¿Por qué? Porque esa fue la transformación plena de su conciencia cuando él conoció al Dios de Moshe Rabbeinu, cuando él recibió el impacto de su encuentro con la luz de la Torá, con la luz de Hachén. Nos enseña el Zohar que Hachén envió redención a su pueblo, es decir, cuando Hachén redimió a Israel del exilio egipcio. Está escrito: Él ha ordenado su pacto por siempre. Esto es, cuando Yitro vino y el santo bendito él lo recibió en su pacto y lo acercó a sí mismo para que pudiese rendirle culto. Entonces aquí vemos algo muy interesante, ¿sí? Yitro se acercó a nuestro creador,
Pero también dicen nuestros sabios que nuestro santo bendito es, lo acercó a sí mismo para que pudiese rendirle culto. Entonces vemos que no solamente Yitro fue el que fue a buscar a Hachén, sino que Hachén, al ver la reacción que él había tenido en el libre albedrío de hacer lo bueno o lo malo y escogió por hacer lo bueno, Dios fue en búsqueda prácticamente de él, lo acogió, ¿sí? Lo llenó de sabiduría, de entendimiento. ¿Por qué? Porque Yitro había prestado sus oídos para escuchar algo que iba en beneficio del pueblo de Israel. En pocas palabras, sabemos que quien hizo la conversión fue Yitro, pero quien le permitió esto a Yitro fue Hachén, porque él apenas se dio cuenta del trabajo que estaba haciendo Yitro, lo acogió para acercarlo a sí mismo y le rindiera culto. Entonces, desde entonces, todos los prosélitos fueron traídos a descansar bajo las alas de la Shejina, de la presencia divina de Dios Altísimo. Y de ahí, santo y tremendo es su nombre, como está escrito, porque el nombre santo es otorgado cuando el otro lado, o sea, el lado malo, es sometido y quebrantado, como en el caso de Yitro. ¿Por qué? Sabemos que él era primero pagano e idólatra. Efectivamente, todo el mundo oyó, todo el mundo escuchó, pero solamente Yitro renunció a la idolatría y aceptó al santo bendito es para adorarlo. Cualquier cosa que Hachén haya hecho, ya sea arriba, ya sea abajo, tiene un propósito. Él es verdad y su obra es verdad. Y por eso ningún fenómeno en el mundo ha de ser despreciado. Como si no hubiera que tomarlo en cuenta, pues toda cosa está formada de acuerdo a una pauta divina y por eso es de alguna necesidad. Por ejemplo, una vez enseñan sus sabios que estaban caminando cuando se cruzaron con una serpiente. Ezequías, uno de ellos, la iba a matar, pero Elíasar, el otro, dijo: no, déjala, no la mates. Ezequías le dijo: pero es una criatura peligrosa que mata a la gente. Ante esto respondió Elíasar: está escrito, la serpiente muerde sin encantamiento. La serpiente no muerde si no es instada y ordenada a matar a alguien, de modo de impedir que esa persona cometa algún mal. En verdad, todo está en sus manos, todo está en las manos de Dios, todo está en las manos de Hachén, todo es de acuerdo a su divino plan. Y si no tuviera propósito, él no la había creado, en este caso hablando de la serpiente. Está escrito, y Dios vio todo lo que él había hecho, todo lo que él había hecho en la creación. Y he aquí que era muy bueno. Está escrito en Génesis 1:31, Berechín. El Dios viviente, Elohim Hayim, se propuso darnos luz y cuidar de nosotros en su divina providencia. Y en su creación todo está unido, arriba y abajo, el lado derecho y el lado izquierdo.
el ángel de la vida y el ángel de la muerte. Todos son parte de su plan y es aprendido por los que contemplan el misterio de la sabiduría divina. Fue Yitro quien le dio a Moche advertencia respecto de la administración de justicia. Y en esto contiene una alusión a su confección del santo, es decir, que en su conocimiento de que el juicio es de Dios, como está escrito en el libro de Barín, Deuteronomio capítulo 1, 17, y no pertenece al otro lado y que la ley y el derecho fueron dados a Israel y no a alguna de las naciones paganas, como está escrito. Él ha manifestado su palabra a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a juicios, ellas no los conocen. Así, nosotros como seres humanos, debemos evitar el despreciar algo, pues las palabras de un hombre común pueden ser de gran consecuencia, como se dice de Moche, que él escuchó, prestó su oído, la voz de su suegro e hizo todo lo que éste dijo, como está escrito en Éxodo capítulo 18, versículo 24. ¿Cuántos desearíamos haber tenido un suegro de estos como Yitro? ¿Cierto? Primero, Yitro escuchó a Dios, escuchó los comentarios que hizo la gente acerca de lo que Dios había dicho, pero después Moche Rabenu escuchó a su suegro. Sí vemos allí la escala que hubo para que pudiera posteriormente Moche conducir a su pueblo y darle a conocer todas las cosas que el Eterno iba a hacer con ellos. Entonces, allí nos enseñan nuestros sabios que cuando nosotros nos abrimos a este tipo de comentarios, a este tipo de razonamientos buenos, cuando escuchamos las cosas buenas que nos han de servir, posteriormente las podemos aplicar en beneficio de otras personas, llámense estudiantes de Torá, llámense nuestras propias familias, llámense pueblos gentiles, llámense personas gentiles. Es importante que nosotros aprendamos. Es una lección de vida que nos da la Torá en el día de hoy. Nosotros podemos aprender escuchando a un niño. Podemos aprender de él, de un niño de 4, de 5 años. Podemos aprender del suegro, podemos aprender del cuñado y la cuñada, de cualquier persona que nosotros menos nos esperemos. Podemos recibir una enseñanza. Dicen nuestros sabios que está escrito: por eso yo te alabaré, oh Señor, entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre. ¿Por qué? Por todo lo que hizo primeramente con Yitro y después con Moche Rabenu. Bien. David dijo esto al dictado de la Rúa Hakodes, cuando vio que la gloria del santo no era exaltada y honrada en el mundo como debía de ser, a menos que otras naciones también contribuyeran. Es verdad que el santo bendito es glorificado en mérito a Israel solamente, pero mientras Israel es el fundamento de la luz divina,
de la cual sale luz para el mundo entero, cuando las naciones paganas acepten la gloria del Santo y le rinden culto, el fundamento de la luz es fortalecido y todos sus rayos son unificados, y entonces nuestro Creador reina arriba y abajo. Exactamente es esto lo que ocurrió con Yitro. El alto sacerdote del paganismo se convirtió al verdadero Dios de Israel, al Dios que tenía Moshe Rabbeinu, al Dios que tenían los hijos de Israel. El mundo entero, al oír de las potentes obras del santo y al ver que un gran sabio como Yitro se había acercado al Dios de Israel, ¿qué hicieron? Dejaron sus ídolos, abandonaron la idolatría, comprendiendo que eran impotentes, y de esta manera la gloria del santo nombre de Dios fue exaltada en todos lados. Por eso se conservó en la Torá el relato referente a Yitro, una parachá completa que lleva su nombre. No hay ninguna otra parachá que lleve el nombre de Abraham, por ejemplo, de Jacob, de Isaac. Es esta parachá. Y otra parachá que lleva el nombre de Noah. ¿Sí? Bien, Faraón tenía como sus consejeros, ya sabemos, a tres sabios: a Yitro, a Balaán y a Job. Yitro era el ministro de culto y no había capitán celestial o estrella de las cuales no conociera el culto apropiadamente. Balaán era un máximo hechicero de palabra y de acto, era peligroso. Job desplegó de una manera preeminente el sentido de la reverencia y el temor religiosos. Pues en la misma esfera de las relaciones supramundanas, ya en la región de la santidad o en la región de la no santidad. El otro lado, el hombre no puede hacer bajar el espíritu de arriba y unirse con él sin un sentido de temor y reverencia. Sin la concentración del corazón y la mente y el autoborrarse o autodisminuirse. Porque sin ese temor, el adorador, aunque sea un idólatra, no puede propiamente ligar su voluntad al poder de arriba. Solamente será capaz de alcanzar algunas pequeñas chispas de ese poder, y aún estas requieren concentración tanto de voluntad y un gran sentido de temor. La actividad religiosa de Yitro tuvo de ser continua y de una manera independiente de las necesidades mismas de aquellos adoradores, pues para que pudiese ser capaz de emplear el poder cuando necesitaba ser así, siempre hubo de estar vinculado con él. Ahora, Balaán adhería a sus medios, a sus intermediarios de hechicería, como ya sabemos, y Job, debido a ese superior sentido de reverencia que había en él, cuando vio las potentes obras de nuestro Creador, se dirigió a rendirle culto a él con el mismo temor y la misma amplitud de Yitro con que se convirtió. Solamente
cuando oyó que los israelitas efectivamente dejaron Egipto, cuando él comprendió que eran fútiles todos los lazos con los que los magos egipcios intentaron retener a Israel en su poder, y cuando vio que los egipcios todos habían perecido en el Mar Rojo, solo entonces se orientó a rendir culto a Hachim. Balaán, a su vez, no se convirtió del todo. Él no estaba muy convencido porque se le pegó la impureza del otro lado. Bien, enseñan nuestros sabios que en el otro lado hay un ingrediente o anillo exterior de luz que rodea la oscuridad. Como está escrito, un viento tormentoso que venía del norte, una gran nube y un resplandor alrededor. Está escrito en el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 4. Y él vio este resplandor desde una distancia, pero a través de una división. Por eso, aunque profetizó, no sabía lo que profetizaba. Miraba la luz con los ojos cerrados. ¿Qué sucede con esto? ¿Cuántos hay así? ¿Cuántas personas hay así? Que miran la revelación de la luz con los ojos cerrados. Y tenemos un buen ejemplo en este caso. Perdón, el lunes anterior amanecimos con la noticia de que había ocurrido un terremoto grave, muy fuerte, en Siria y en Turquía, ¿sí? Hasta ese día, pocas horas después, iban aproximadamente 3.000 muertos. Hoy en día creo que pasan más de 20, 30.000 muertos hasta el día de hoy. El primer país en ofrecer ayuda a Siria y a Turquía, países que rodean a Israel y que todo el tiempo lo están amedrantando y haciéndoles la vida imposible, amenazándoles, disparándoles misiles. Estos países, tanto Turquía como Siria, el primer país en ofrecerles ayuda por la calamidad que habían vivido fue Israel. A pesar de que estos países siempre han odiado a Israel sin ningún motivo. Exactamente como lo hizo Amalek, que atacó a Israel sin ningún motivo. Cuando se dirigían por el desierto, caminando hacia otro rumbo y lejos aún del territorio donde estaba Amalek. Es decir, el pueblo de Israel no pasó ni siquiera cerca donde estaban los amalecitas. Israel hasta ese momento había sido esclavo y nunca se había preparado para guerrear, para una guerra. Los amalequín, los amalecitas, con gran sadismo y crueldad, comenzaron atacando a los indefensos y rezagados israelitas, como está escrito en el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 17, versículo 8. Vino Amalek y guerreó contra Israel en Refidim. Después de que Israel ofreció ayudar a los sirios y turcos que habían experimentado esta tragedia el lunes anterior, la respuesta no se hizo esperar. Siria y Turquía no aceptaron la ayuda ofrecida por Israel.
Posteriormente, algunas horas después, quizás al otro día, el primer ministro, el presidente de Turquía, Erdogan, como que reflexionó, perdón, y aceptó de alguna manera recibir ayuda del pueblo de Israel. Ahora, la pregunta es esta. Lo alenu, Hasbe Shalom, Dios no permita que estas cosas vayan a pasar. Estos países, tanto Siria como Turquía, algún día serían capaces de tenderle ayuda a Israel. Como lo hizo Israel, minutos después de que sobrevino este terremoto a estos países. Está escrito en Shemot, el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 16, porque una mano puso sobre el trono del Eterno, que guerreará el Eterno contra Amalek de generación en generación. Los descendientes de Amalek se multiplicaron como espinas en el campo, se convirtieron en un pueblo y él infundió en sus corazones un odio implacable y mortal hacia el pueblo de Israel, Amalek. Al ver a los hijos de Israel saliendo de Egipto, su odio estalló como una llama. Reunió a su pueblo y le tendió una emboscada a los hijos de Israel. Y cuando Israel se encontraba fatigado y exhausto, cansados, se abalanzó sobre su gente y los atacó. Está escrito en el libro de Shemot 17:8. El odio profundamente arraigado que guarda Amalek hacia Israel no tiene paralelo con el de ningún otro pueblo antisemita. Mientras el rencor de otras naciones se ve ocasionalmente calmado, apaciguado, la aversión de Amalek es implacable y constantemente planea su destrucción. Y por eso es que constantemente leemos que el Eterno peleará contra Amalek de generación en generación. Amalek no se deja apaciguar con ningún recurso. Las otras naciones que procuraban destruir al pueblo de Israel, al ver abatirse sobre ellas el castigo de la mano de Dios, de inmediato sintieron miedo y se rindieron. Amalek, en cambio, nunca desistió ni se mostró vacilante. Pese a ser testigos de las maravillas y los milagros de Hachén y presenciar su venganza contra los enemigos de su pueblo, y a sabiendas de que sería castigado si atacaba a Israel, no se vio disuadido de su mal propósito. Toda su esencia es el odio al pueblo de Israel. Un odio que es puesto de manifiesto aunque no obtenga algún beneficio de esto. Un odio sin motivo y un odio sin razón. Un odio por el odio mismo. Un odio que nunca para. Cuando el sol de nuestro patriarca Abraham comenzó a brillar sobre el mundo entero y todos los pueblos de la tierra vieron que el nombre de Dios estaba sobre él, comprendieron que sería la fuente de sus bendiciones y lo consideraron un príncipe de Dios. Padre de una multitud de naciones. La grandeza de Abraham radicaba en haber
rechazado la idolatría y tornarse servidor de Dios únicamente. Exactamente lo mismo que hizo en la posterioridad Yitro. Era un dios pagano, era un dios idólatra. Pero cuando se dio cuenta o cuando escuchó de lo que decían los que lo rodeaban acerca de Dios y los milagros que había hecho al pueblo de Israel, decidió rechazar la idolatría, abandonar el paganismo y unirse, al pueblo de Dios. Amalek nunca, jamás le ha pasado por la mente renunciar al odio y a la sed de venganza que tiene contra el pueblo de Dios. Abraham a sus hijos y a su familia enseñó a comportarse de acuerdo a los mandamientos de la Torá, a los mandamientos de Dios, y actuar con rectitud y justicia. Pero Ismael, su hijo mayor, se rehusó a seguir los pasos de su padre. Tomó una mala decisión, como Amalek. Por eso, en el futuro venidero, todas las naciones del mundo que transitaron la senda del mal abandonarán sus conductas perversas y buscarán protección bajo las alas de la divina presencia de la Shekinah. Pero Amalek, carente de vestigio de esencia alguna, en quien todas sus acciones están encaminadas hacia el mal, su fin será la desaparición. Porque alzó la mano contra el trono de Dios, habrá guerra del Eterno contra Amalek de generación en generación. Está escrito en Shemot 17:16. Esta parashá también nos narra, nos enseña acerca de los 10 mandamientos que nos entregó Hashem a través de Moshe Rabbeinu en el monte Sinai. Según el gran comentarista de la Torá, Rashi, cuando el Eterno habló, todas las declaraciones salieron unidas, sin separación y consecuentemente imposibles de escuchar y entender por la mente humana. Entonces, el Eterno, por nuestra humana debilidad, ¿qué hizo? Los separó, luego uno por uno para totalizar 10 declaraciones completas que fueron entendibles a su pueblo, los 10 mandamientos. Hashem entregó la Torá a Moshe Rabbeinu para que la estudiáramos, la comprendiéramos y la aplicáramos. De allí salió posteriormente el Talmud, los Midrashim, el Zohar, la Mishnah, la Gemara. Pero Dios no entregó esto a Moshe Rabbeinu en el monte Sinai. Dios entregó la Torá basada en los 10 mandamientos. El Midrash, el Talmud, el Zohar, la Mishnah, la Gemara vinieron posteriormente con el estudio de la Torá mediante los grandes sabios de Israel. Estudios que tenemos que tener en cuenta hoy en día para nuestro enriquecimiento espiritual, para nuestro conocimiento intelectual, ¿sí? Pero debemos de entender que Hashem lo que le entregó a Moshe Rabbeinu fue su santa y bendita Torá. Entonces,
No podemos desechar la Torá de Hachén por ir a aprender solamente Cábala, estudiar solamente el Zohar. No podemos estudiar la Gemara y dejar a un lado el estudio de la Torá. El Talmud nos enseña que tenemos que estudiar primero Torá para comprender el Talmud. Pero no podemos dar esos pasos agigantados en cuestión de días o quizás meses para después terminar negando prácticamente a nuestro creador Yeshua HaMashiach, o para terminar seguramente en otros lados donde no debemos de terminar. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la suficiente enseñanza, suficiente aprendizaje para comprender primeramente lo que fue entregado a Moshe Rabbeinu. Otra autoridad, Rabí Yohanan, explica que la voz del Eterno se dividió también en 7 voces, para que cada uno de los 7 grupos de ancianos, jóvenes, solteros, niños, lactantes, mujeres y el propio Moshe pudieran escuchar la voz celestial. De esto aprendemos que cuando el Eterno habla por medio de sus intermediarios o representantes celestiales o terrenales, cada uno entiende según su propio nivel. Y esto es lo que explica por qué los apóstoles repiten las enseñanzas del maestro en diferentes niveles, como cada uno lo entendió según el nivel propio de su alma al momento de recibir la palabra. Y este es el significado de lo que está escrito. La voz del Eterno es con coa, es con poder. Lo mismo ocurre cada vez que leemos la Torá, que estudiamos la Torá, los profetas y los ancianos. Cada cual percibe el mensaje de acuerdo con la luz y revelación que le son dados por su entrega, dedicación y consagración al Eterno. Unos a nivel Pachá, otros a nivel Remés, otros a nivel Dras y otros a nivel Sod, que son los 4 niveles de comprensión, de estudio de la Torá, y otros en todos los niveles. Pero sea lo que sea, no debemos tomar la bendición como un fin en sí misma, sino como un instrumento para cumplir el propósito por el cual el Eterno envía su revelación. Esto es la consolación, la exhortación y edificación de la comunidad. Entonces, cuando nos salimos de esto, no cumplimos la meta y nos alejamos del camino de la Torá de una forma muy peligrosa. Rabí Yohanan también nos explica que la voz del Eterno luego se subdividió en 70 voces diferentes, cada una siendo escuchada por las 70 naciones que existían en el mundo en aquella época. Para ese entonces, la tierra entera y el universo completo escucharon en su propio idioma, celestial o terrenal, la voz del Eterno. Y este es el significado del término don de lenguas, por cuanto todos entienden en su propia lengua, ya sea angelical, en el idioma hebreo, o terrenal, lo que sale de la boca del Altísimo o de sus representantes. Esto fue lo que sucedió en la fiesta de Shavuot, en la fiesta de Semanas o Pentecostés, como aparece escrito en el libro de la Memoria de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1. Dice,
que los estudiantes del maestro Yeshua Mashiach explicaban la Torá sin haberla aprendido. Así, y mientras hablaban, cada cual entendían su propia lengua donde había nacido. Esta parte de aquí corrobora lo que yo les estaba explicando anteriormente, que queremos pasar de la Torá directamente a estudiar Talmud, Midrash, Zohar, Mishnah, Gemara, cuando no tenemos una buena comprensión de lo que es la Torá. Aquí dice, vuelvo y repito, esto fue lo que sucedió en la fiesta de Shavuot, Semana o Pentecostés, como aparece documentado en el libro de Memorias de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1, que los estudiantes del maestro explicaban la Torá sin haberla aprendido. ¿Sí? Entonces, es muy importante que nosotros sigamos la secuencia de los estudios para tener una buena comprensión de la Torá primeramente y después de los libros que fueron escritos por los sabios de Israel. Por lo tanto, el propósito de las lenguas no es que la persona no entienda, sino que entienda que en su idioma materno las maravillas de Eloa. Consecuentemente está prohibido hablar en un idioma que no sea entendido para la comunidad. ¿Y por qué esto? Dice, de hacerlo tendría que haber alguna explicación o alguna traducción. Bien, para terminar, esta paracha introduce el relato de Yitro, ¿cierto? Como hemos visto. Antes que la entrega de los 10 mandamientos, es decir, una de las dos opiniones de nuestros sabios, es decir, previo al arribo del pueblo a Sinaí. ¿Cómo explicar entonces que Moche estuviese el día entero instruyendo al pueblo entre mandamiento y mandamiento y juzgándolos si todavía los mandamientos no habían sido dados? Esto presenta una contradicción, porque uno no puede dar lo que todavía no tiene, como hacen en las iglesias católico-cristianas, que hay que dar de lo que no tenemos, ¿sí? Por tanto, ni Moche podía juzgar entre mandamiento y mandamiento, ni el pueblo podía hacerse responsable de ciertos mandamientos que aún no conocían. Porque donde no hay ley, tampoco se puede inculpar la transgresión. Por lo tanto, la única manera de conocer que hay transgresión, pecado, es por medio de la revelación de la ley, mas no de la gracia. Y esta es una de las razones por las cuales nos fue dada, para que tuviésemos conciencia de nuestra pecaminosidad y echáramos mano al recurso divino de techuvá, de arrepentimiento, a fin de encontrar remedio seguro a nuestras debilidades. Lo mismo sucede con nuestro maestro Hakadosh Yeshua Mashiach. Dice él, si yo no hubiera venido ni les hubiera explicado la Torá, no tendrían pecado. Pero no habría sido mejor entonces dejarnos sin ley para que no fuésemos culpables. Absolutamente que no. Porque ante la santidad del Eterno, aun cuando no sepamos, somos culpables. Aunque no
se nos impute dicha culpabilidad. La ignorancia no es una excusa. Por tanto, sabiéndolo o no, somos transgresores. Y por un principio elemental de justicia, aunque no haya culpabilidad, hay transgresión ética y consecuentemente seríamos juzgados sin haber tenido oportunidad de acogernos al plan de absolución divina mediante la intervención del recurso de techuvá o arrepentimiento. Pero, ¿cómo podríamos ser juzgados por algo de lo cual no somos responsables? Los que sin el conocimiento de la ley transgredieron, sin ley serán juzgados. Esto es una demanda de la perfecta justicia envuelta en la santidad del Eterno. Cuando Yitro escuchó acerca de los milagros de Dios, ¿qué hizo? Ya sabemos, se unió a él, a Hachem. Porque está escrito, el que no está conmigo, contra mí está. Enseña a nuestro Ribi, en Gilel Lucas capítulo 11, lo siguiente. Estaba Yeshua echando fuera un demonio que era mudo, y sucedió que salido el mudo habló y la multitud se maravillaron. Chet es demonio, ¿no? Pero algunos de los que estaban allí dijeron, por Baal-Zebú, el príncipe de los Sheidim, de los demonios, echa fuera los Sheidim. Otros, para hacerlo caer en una trampa, demandaban de él una señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y casa contra casa se desploma. Ya que dices que por Baal-Zebú he hecho yo fuera los Sheidim, los demonios, afirmáis que Satán está dividido contra sí mismo. ¿Cómo entonces podría permanecer su reino? Ahora bien, dice Yeshua, sabiendo que tenéis razón y que yo eché fuera los Sheidim por Baal-Zebú, ¿por quién os echaron vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el dedo de Dios he hecho yo fuera los Sheidim, entonces el Malhú Hachem, el reino de los cielos, se os está ofreciendo. Cuando el hombre fuertemente armado defiende el patio de su casa, segura estará su casa, su propiedad. Pero si llega uno más fuerte que él y lo vence, le quita todas las armas en que se apoyaba y reparte sus despojos. El que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando una rúa tumá sale el hombre, anda por lugares donde no hay agua buscando reposo. Pero al no hallarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y si al regresar la encuentra barrida y adornada, pero sin custodia, enseguida se activa y toma consigo otros 7 demonios, Sheidim, de más depravada naturaleza que la suya, y entrando de nuevo habitan allí. Cuando esto sucede, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el de antes. Amados, ni Adán, ni Abraham, ni Moche, ni Isaac, ni Jacob tuvieron el mérito de que sus nombres llevaran el título de una parachá. ¿Cuál fue la razón? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que comprender
primordialmente en este estudio. El saber escuchar. ¿Cuál fue la razón? El saber escuchar. Saber escuchar es más que tener la capacidad de oír las palabras de los demás. ¿Por qué? Porque es que muchas veces nosotros no damos la opción a la otra persona a que le escuchemos. ¿Sí me están entendiendo? Nosotros refutamos o cortamos la conversación para imponer nuestros pensamientos a la otra persona. El saber escuchar es más que tener la capacidad de oír las palabras de los demás. Si Yitro no hubiera tenido esto, él hubiera impuesto su razonamiento pagano e idólatra, se había perdido la salvación. Entonces, es principalmente poseer la capacidad de dejar de oír nuestras propias palabras y escuchar las otras. Solo así somos capaces de aprender a escuchar la voz de Dios, la voz de Hashem, para guiar nuestra vida. Yitro, después de escuchar acerca de los milagros de Hashem a los hijos de Israel, tomó la decisión, el libre albedrío de hacer el bien a Moche y al pueblo judío. Saber escuchar es la habilidad que nos posibilita comprender a otras personas, no solo en lo relativo a la información que nos transmiten, sino en saber percibir sentimientos y perspectivas de las otras personas e interesarse activamente por sus preocupaciones. Esto fue lo que hizo Yitro para hacer el bien al pueblo de Israel y a otros conversos que creyeron en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Escucha, oh Israel, escucha, oh Israel, el Eterno, nuestro Dios, el Eterno, uno es. Shalom, shalom.